Hola a todos, yo soy Danielito y nunca se han preguntado ¿por qué a veces nosotros los humanos tenemos como guardianes a los perritos muy bonitos? Sí, aquí estoy en otro video que normalmente no tardaría como un mes en hacerlo y todo eso, pero por esta ocasión decidí hacerlo. Desde que tengo memoria he tenido una extraña relación con los perros. De niño los perros solían asustarme y mucho, a tal punto que en una ocasión en la escuela primaria, yo salía de la escuela, un perro blanco de la calle se abalanzó a mí y me asustó. Y bueno, me asustó tanto, que mi cara se puso blanca del miedo. No puedo respirar. Y no, pues en mi infancia ha sido así. Los perros me solían dar miedo, pero como iba creciendo, ese miedo empezaba a desaparecer. Pero me di cuenta de algo. Por donde quiera que iba, los perros me ladraban, como si quisieran saludarme. Y ya con el tiempo empecé a superar mi fobia a los perros. Con el tiempo empecé como a tener una especie de conexión con ellos. Y bueno, me di cuenta que los perros son quizás las más grandes criaturas que se hayan hecho. Son quizás los seres más cariñosos, los más leales, los más protectores y los más inteligentes de este mundo que Dios ha dado en este planeta. Hay mucho video para checar eso, hay mucha evidencia. Siempre he querido tener un perro, pero digamos que mis hermanos no fueron buenos dueños que digamos. Lo llamaremos desastrosos, sí. Desastroso es la palabra correcta. Tras ver el desastroso trabajo que hicieron mis hermanos, me dije a mí mismo, no solamente me lo dije a mí mismo, también se los dije a ellos. Yo sé que si soy capaz de cuidar un perro, aunque sea por un tantito, yo sé que soy capaz de cuidarlo. Si soy capaz de cuidarlo, yo sé que haré la diferencia y es mi responsabilidad. Y aparte, motivado por cierta youtuber, de cuyo nombre no puedo decir, pues no quiero. Simplemente diré que es una youtuber de arcoiris del otro lado del mundo. Inspirado por su ejemplo con su perro reciente, llamado Brian, le dije a mí mismo, bueno, ella lo está haciendo bien, está haciendo un buen trabajo, está mostrando mucha afección, se nota que el perro le quiere mucho, se nota que ella lo quiere mucho, se nota que ambos se quieren mucho. Y me dije a mí mismo, ¿y yo puede? ¿Por qué no yo? Y aparte, es parte de mi terapia. Y quiero probar que yo soy capaz de cuidar a un perro. Y más con mis papás. Estaré con un perrito una semana. Y voy a ser capaz de cuidarlo una semana. Pero la pregunta de millones, terminaré siendo una vez más el tercero que no cuidó bien a su perrito. Pero como dice el dicho, el que no intenta no gana. Y yo elijo ganar y arriesgarme. Y aparte, quiero tener un perrito. Así que como diría la doña de Brian, take that mom. Así que vamos a pagar esto. Híjole, es un reto, pero estoy dispuesto a hacerlo. Acabamos esto. Día pre-1. Aquí en el súper comprando los dulces para el perrito. Este es lo que comerá el perrito. Un dog chow tamaño adulto de 2 kilos. Deberá rendirme para la semana de esta semana. Y su shampoo especial, perro consentido. Pero bueno, su camita para que duerma. Ya que, bueno, no tengo suéter, ni siquiera tampoco una chamarra adecuada y aparte las estoy usando las que tengo. Así que al ritmo como están las cosas, ¿qué carajo voy a gastar mi mesada? El perrito es la máxima prioridad ahorita. Aquí tengo guardadas las cosas del perrito. Por el momento mis papás y mis hermanos no saben. Mañana me darán el perro y después de eso a cuidarlo por una semana. Aquí terminamos esto por hoy. Cambio y corto. Hoy es el día, hoy es miércoles, ahorita son como las 10:15. Vamos de camino a mi terapia. Al mismo tiempo a recoger el puppy, a ver si me lo prestan. Por el momento mis papás y mis hermanos no saben. Esa sí, la sorpresa que se van a llevar. Vamos a empezar la semana. Así que, como dice el dicho, empezamos el marcador. Día 1 y contando. Esas sesiones que habrán visto es nada más que menos que, bueno, es yoga, pero con perro. Y según dicen, más bien dicen, que es lo mismo que la yoga, ayuda a relajar
y a tranquilizar al ser humano. Pero tiene algo importante, permite la conexión entre el individuo y el animal y claro, llegan a ser un buen soporte emocional. Así que si fuera ustedes, la practicaría. Y ahora tengo que pasear el perrito. Oigas, tengo que hacer siempre esto. Ya salimos. Les presento a mi amiguito Pulgas, o Pulga como le llaman. Es de mi terapeuta. Su historia es quizás de la más humilde. Un perro abandonado y dañado, encontrado por mi terapeuta, parece que es muy buena onda, muy cariñoso. ¿Cómo la gente sin corazón que tiene perro no es capaz de cuidarlo y los dejan ahí, en la pobre, en la sucia calle? Dios mío, qué gente. Y lo peor, nada más lo tienen para dar selfies. Pero en este caso, voy a cuidarlo y mucho. Bueno, aunque sea por una semana. Hagámoslo. Ahorita son las 3:33 de la tarde y aún seguimos con el perro. Admito que el perro y yo a veces, bueno, tenemos, ahí la llevamos, pero creo que tenemos, por así decirlo, problemas de que, bueno, yo trato de hacer que me obedezca, pero está cañón la cosa, está difícil la cosa. Hay ocasiones que sí me obedece y a veces quiero mostrar mi afecto, pero creo que informaré más al rato. Ahorita son las 4:29 y ya nuestro amigo Pulga ya comió. Miren, la verdad esperaba que comiera mucho, pues no sé si tenía hambre, pero ahora... Y ahora me toca llevarlo a pasear por segunda vez y lo llevaré al parque. Y esta vez sí dormiré en esta cama. Son ahorita las 5:59 de hecho. Y he llevado a Pulgas al parque que ven aquí. Es una vida. Creo que empezamos muy bien, que digamos. El perrito ya sabe cómo meterse a su cama, le di de comer, que comió un poquito. Creo que no tenía tanta hambre. Y ya más o menos me hace caso, gracias a Dios. Hace un momento, mi perro Pulgas convivió con unos perritos. Y vaya, se llevaron bien. La señora me dio un consejo, que le siga dando premios y se va por todo tranquilo. Y es así, le deje interactuar con otros perros para que, bueno, no esté ladrando para afuera. Vamos, sigamos. Ahorita mismo son las 10:02 de la noche y bueno, con Pulgas ya vamos bien. Ya me está siguiendo, ya me está obedeciendo, ya como que ya ahí lo llevamos, aunque muestra todavía nostalgia por su daño anterior, pero ahí lo llevamos. Los animales y yo ahí la tenemos complicada, pero sé que, pese a mi experiencia, sé que podremos lograr. Pero eso sí, me costó mucho trabajo enseñarle a ir a su propia cama. No sé si es lo que hice fue correcto, pero ahí la vamos mejorando. Se ha hecho 2 veces pipí, en mi cuarto y en la escalera. Y creo que es todo por el momento. Pasaremos al siguiente día. Creo que terminamos el día por hoy. Creo que acabamos. Sign off. Día 2. Cuídate el perrito. Y la verdad, vaya noche que me hizo pasar. El perro ayer se hizo por primera vez popó. Y tercera vez pipí. Y ya me cuarto. Y bueno, estaba durmiendo. Y cuando vi eso, inmediatamente fue a limpiar todo el desmadre que hizo el perrito. No sé si lo que hice fue correcto, pero llevé al perrito a mi baño y ahora lo voy a sacar a pasear para ver qué pasa. Y ahora sí, llevando otra vez al parque, por segunda vez en segundo día. Sumamente interactuó con un perro, eso sí, se nota que quiso conectarse. Y claro, me enredaron los 2 canijos entre las piernas. Pulga y yo más o menos ahí la llevamos, pero creo que no sé, nos falta más conexión. Ya veremos qué pasa. Vamos. Se encontró unos amigos al parecer. Sí, al fin hiciste nuevos amigos. Vamos a seguir el camino. ¿Qué puede pasar alrededor de la... ¿Qué puede pasar alrededor de nuestro encuentro? Acabo de llegar a casa y presenté al perrito a mis padres. Mi mamá lo recibió bien, con los brazos bien abiertos, y mi papá, pues, mis hermanos sí le gustaron, ya le explicaron todo. Mi papá creo que más o menos se le lleva con él, pero... Ahorita son las 7:15 y creo que... Ay, sí la hice mal con el perrito. Debido a compromisos familiares, debido a que mi tía y mi prima llegaron, tuve que
Y digamos pasatiempo familiar, tuve que dejar el perrito en casa, en el jardín, debido a que no me lo puedo llevar y no me lo vayan a robar o algo. Entonces no sé qué me pasó, pero me empecé a preocupar por el perrito. Y cuando llegué a casa el perrito estaba, no sé, estaba como, no sé cómo interpretarlo. Y no sabía qué hacer, así que, por así decirlo, lo llevé a pasear por afuera si era lo que quería. Una señora me dijo que cuando eso pasa necesita compañía de otros perros. Pasó algo, me decidí dar el paso. Quería ver si el perro y yo teníamos todavía la conexión. Claramente ahí la teníamos. Decidí jugar un poquito al sígueme, 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 y el perro me siguió. No corrió tanto, pero me siguió, me siguió. Intenté hacerlo sin la correa, pero ya es de noche y las moscas me picotean siempre. La verdad me siento mal por dejar a Pulgas solo, obviamente con agua y comida. Mañana no va a estar solo, mañana va a estar conmigo todo el día. Y lo siento, nada de salidas familiares. Segundo día terminamos. Hola a todos, aquí de nuevo, hoy es tercer día. Ahorita son las 9:32, según mi reloj. Y voy a sacar al perro a la calle y voy a estar con él todo el día, pues tras dejarlo ahí todo el día, ahí afuera en el jardín todo el día, y más por la experiencia que jugamos, de que me perseguía y eso. Obviamente, cuando les dije esto a mis papás, obviamente no se lo tomaron bien y esperaban que me quedara con ellos todo el día, pero a veces hay que poner límites entre humanos y perros. Vamos a sacar al perro. Ya definitivamente ensució mi pantalón con sus patitas. Me está oliendo. Hola, pulgas. Oh, está cariñoso, es nice. Aquí estamos. ¿Qué? Pulga, ven. Es muy... Es una hora de caminar, al fin le tengo lo que necesita. Le compré una pelota nueva, que voy a probarla. Según la señora me dijo que esta debería funcionar, ya que dijo la señora que a la primera no, a lo mejor no le hace caso, pero a la segunda o a la tercera, así. ¡Ay, me lleva! Ya la abrí. También le compré una nueva dotación de premios y se porta bien. Y ahora juguemos un ratito con el perrito, a ver si funciona esto. Intentaré a ver si puedo atrapar el resto. ¿Quieres? Atrápalo. A poder. Tal como lo supuse, el perro nada más responde a la reacción de eso. Tal como lo supuse, nada más el perro sí caza los premios. La pelota más o menos, pero creo que es todo por hoy, ya me rindo. No me voy a rendir fácilmente. Quizás en otra ocasión intente de nuevo, pero híjole, ese perro es difícil, pero hay que intentarlo hasta ceder. Ahorita son las 10:03 y vaya, esto ha sido un día difícil. Le compré una pelota para el perrito y creo que no hicimos un avance. Estoy aquí en casa, pero Dios mío, los perros son, ¿cómo decirlo? Perros de naturaleza extraña. Me dijeron que cuando Pulgas estaba en su anterior casa, él se acostumbraba a comerse de todo cuando no estaba. Pero que pongan límites. Pues sí, que le dé jamón para que se sienta mejor, solo cuando obedezca. Sábado. Cuento que ayer, a pesar de todo, creo que el perro y yo lo terminamos de una manera muy buena. Una noche el perro estaba muy, no sé, quería dormir conmigo. Así que lo llevé a mi cama y ambos dormimos juntos. O sea, el perro durmió conmigo. En cierto sentido, eso fue algo, ¿cómo explicarlo? No sé cómo explicarlo, pero sé que eso, que tu perro duerme junto a ti. Y bueno, eso todo fue un avance. Porque yo, ahí la llevamos. Ahí estaba mostrando, en cierto sentido, que me hace caso en todo. Y ayer, en cierto sentido, se intentó escapar, pero la agarré. Pero pese a todo, ahí la llevamos. Ahorita mismo voy a salir con mis papás, a lo de siempre. Soy de la familia, voy a dejar aquí mi perrito, tranquilo, tranquilo. Todo va a salir bien, ya verás que pronto vas a estar con tu dueña.
Sign off. Pulga, vamos. Supongo que lo pedí, por favor, pueden hacerme caso. Día 4, vamos acabando. Sí, fui lo que hice una vez más. Tuve que dejar encerrarlo, pero oigan, ¿qué puedo hacer? El jardín de abajo está mojado y aparte ya se había hecho pipí en la sala 6 veces. Cuando regresé, Pulgas me recibió con cierto, no sé, cierta desobediencia. En la calle hizo ese pipí. Se nota que el perro bebió mucho. Conseguí que me volviera a obedecer pese a todo. Tranquilo, bueno. Y no, pues, a dudas plenas me está obedeciendo. Terminamos el día 4. Adiós, adiós. Eso es. Hemos hecho una mejora. Hoy es domingo, hoy debe ser entre el 5 o quinto día que lo cuido. Pues ya se me olvidaron los días. Yo y Pulga hemos hecho progreso. Tranquilo, estoy temblando, tranquilo. Hoy, por segunda vez, dormir conmigo. Y sí, es una mejora. Bueno, Pulguita estuvo muy insistente de dormir conmigo. Y así que le di chance que dormir conmigo. Una vez más tuvimos salida familiar. Eso no quiere decir que descuidara al perrito. Antes de irnos a los asuntos familiares, lo saqué a pasear. Tuve que encerrarlo en el baño nuevo. Y ya para cuando regresamos, conviví con él un rato. Pero una vez más tuve que ir a pasear, a comer, a dejar a mis padres y de nuevo encerrarlo por segunda vez. Pero hemos progresado mucho. Me han mostrado ciertas señales de obediencia. Ya me hace caso. Y aunque se ha puesto cierto sentido rebelde, incontrolable. Si te quieres salir, si te quieres bajar, te cago. Aunque ha mostrado ciertos sentidos, ciertas actitudes rebeldes y dominantes, el perro ya me va queriendo poco a poco, a tal punto que duerme conmigo. Creo que voy a dormir con él de nuevo. Espero no arrepentirme. Creo que es hora de hacer algo de yoga de perro. Hagámoslo. Vamos. Eso es todo. Y hoy es el último día. Faltan 24 horas para que termine el plazo. Y no, pues esta semana ha sido con el perro. Me costó trabajo, pero lo logramos. ¿En qué sentido dije que lo logro? Bueno, pues Pulga ya como ya me quiere, ya me he dado cuenta que ya se duerme en mi cama. Se durmió como 3 veces en mi cama. Donde quiera que vaya, él me sigue, excepto las veces que se escapa, pero no cuenta. Cada vez que lo llamo, él acude. Y donde quiera que voy por la casa, él me sigue. La experiencia con el perrito Pulga ha sido... ¿Cómo decirlo? No, es que la verdad no tengo palabras, es difícil de buscar. Digamos que fue una experiencia genial cuidar a un perro. Y la verdad, lo voy a extrañar mucho. Sí, sé que van a hacer muchas cosas, pero no es mío. Como les dije, esto lo debo. Este perrito se me encargó cuidarlo una semana y he cumplido con mi deber. Y la verdad, este perrito es el mejor amigo que pude haber tenido. Donde quiera que voy me sigue. Y si duermo, él busca mi consuelo. Él se va a mi cama y duerme conmigo. Y siempre está saltándome. Sí, según mi amiga me dijo que cuando eso pasa es que los perros están emocionados. Hoy es el último día con el perro y la verdad ha sido unos buenos días, los que pude haber disfrutado. Mañana voy a entregar el perro con su dueña que despedirme de Pulgas. La verdad es que lo voy a extrañar muchísimo. Y en cuanto a la relación de mis papás, bueno, se tomaron muy bien la noticia, se dieron cuenta de que ya estoy siendo responsable de todo, de Pulga, todo. Que soy muy responsable en cuanto a tener mascota. Al final ya creen en mí. De hecho, miran con la posibilidad de que a lo mejor me compre un perro. Yo la verdad personalmente prefiero adoptar, pues perros como los de la calle, los que no tienen hogar, los que no tienen dueño, los que no tienen amor, son los que yo creo que debemos adoptar. Son los que yo creo que hay que darles el corazón a ellos. Son los que ellos necesitan un techo cuando ellos no lo tienen. Son los que necesitan amor cuando están acosados por otros, por los demás.
por otros perros. Son los que desesperadamente necesitan mucho amor y mucho cuidado. Y en este caso, Dios mío, me dio en el alma. Creo que vamos a acabar esto por hoy y ya mañana me darán los últimos momentos conmigo y Bulga. La verdad es que lo voy a extrañar mucho. Aquí andamos por última vez con Pulguita. Y la verdad, qué semana. La verdad voy a extrañar mucho a este perrito, a esta Pulguita. Sí, lo voy a extrañar mucho. Creo que definitivamente esta ha sido la mejor semana que he tenido. Pórtate bien. Yo soy Danielito y terminamos esta semana de pocas pulgas.